Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Gusto en saludarlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es domingo 16 de mayo del año 2021. Y como comprenderán, quiero felicitar a mi padre, el señor Porfirio Orellana, el cual vive en El Salvador. Y doy gracias a Dios por un año más que Dios le ha dado a mi papá. Se dicen pocos, pero son varios ya, 80 años. Hay un proverbio, en el Proverbio 7, por ejemplo, nos habla y dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Entonces, yo como hijo de Porfirio Orellana, estoy agradecido con Dios por la vida que le ha dado a mi padre, un año más de vida, por el cual me siento contento y orgulloso de mi padre, porque Dios le ha dado la oportunidad de llegar hasta esta edad, 80 años. Siempre medito, pienso, analizo y me detengo a pensar en el Salmo 90, donde habla de el promedio de nuestra edad, que vienen siendo 70 años, y en los más robustos 80 años. Entonces, en este caso a mi papá, ya en otras ocasiones yo he tenido la oportunidad de grabar algunos videos y los he subido a las redes sociales con el único objetivo de que los primos, en este caso mis parientes donde se encuentren dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, bueno, se den cuenta y que el tío, en este caso Porfirio Orellana, cumplió otro año más de vida. De igual manera, yo me siento muy contento cuando los otros tíos, hermanos de mi padre, cumplen años. En el caso de mi tía Eva, mi tía Elisa, el tío Lucas, el tío Juan, y Ernesto pues ya falleció, el tío Ernesto. Pero de hecho lo hacemos con el único objetivo, propósito, es de que los sobrinos sepan que el tío todavía está vivo y que lo lleven en sus oraciones, aquellos que conocen de la palabra del Señor. Entonces, y los que no conocen del Señor, de igual manera, pues les invito a que lo lleven en su mente y en sus corazones, porque nos acordamos como quiera. Yo me acuerdo de los tíos. Cuando digo me acuerdo de ellos y oro por ellos para que ellos estén bien, y aquellos que no han hecho una decisión por el Señor un día vengan al conocimiento de Cristo. Entonces ese es mi objetivo primordial ahora como lector bíblico, que mis parientes, mis tíos, dice la palabra del Señor: serás salvo tú y tu casa, dice. Cuando estaba Pablo en Filipos, por ejemplo, ellos estaban allí de cierta forma tristes, pero estaban presos. Había tristeza, pero a la vez había gozo. Tanto fue el gozo que en cierta ocasión, cuando estaban ellos ahí presos, se reventaron las cadenas, y aquel hombre, el carcelero de Filipo, vino a Cristo, y cuando él preguntó qué debía de hacer para ser salvo, el apóstol Pablo le dijo: lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esas fueron las palabras que se le dijeron a aquel carcelero, las cuales están allí escritas en la Biblia, para que solamente nosotros meditemos en ellas. Entonces, mis queridos hermanos, este corto devocional es para acordarme y decir que mi padre cumplió un año más de vida. Porfirio Orellana nació el 16 de mayo de 1941 en Cesori. Cesori es un departamento, un municipio del departamento de San Miguel. Allí nació mi padre. Posteriormente, después, fueron nómadas ellos en esa misma área del oriente de El Salvador, y anduvieron vagando por varios lados. Estuvieron en Ciudad Barrio, en San Jorge, en la Hacienda del Chorro, en El Delirio, hasta que se establecieron en la ciudad de La Unión, allá por
por 55, por ahí, 55 al 60 más o menos. Sí, porque tengo un tío que al parecer nació en la Hacienda del Chorro, mi tío Juan, y tiene como 58 años de edad, 68 años de edad el tío. Entonces, ellos fueron nómadas allí, anduvieron viajando de uno al otro, por varios rumbos, varios lados, ¿no? Los llevaba buscando empleo, en este caso mi abuelo Anastasio Orellana y mi abuela Petronila Campos de Orellana, los cuales siempre los guardo en mi mente y en mi corazón. Dos personas que ya no están entre nosotros, pero que mi abuela, por ejemplo, fue una mujer de fe, una mujer que buscó del Señor. Y el abuelo, tengo entendido de que pues también él antes de morir hizo una decisión por Cristo Jesús, y qué bien por él. Entonces, este corto devocional es para decir a mi padre, donde quiera que te encuentres, papá, decirte que Dios te siga bendiciendo, que sigo orando por ti para que te entregues de pleno a Cristo Jesús, le entregues tus últimos años, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Todos venimos con un boleto de regreso, no sabemos cuándo, pero el Señor es el que está en control de todo, de todas nuestras situaciones. Dice el Salmo 90 que el promedio de edad son 70 y en los más robustos 80 años, y que a veces lo vivimos con cierto clamor, cierto dolor. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar agradecidos con el Señor por un año más de vida que el Señor nos ha dado. Y yo, como tu hijo, estoy agradecido con Dios. Y bien dice aquí el proverbio: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Entonces yo estoy contento por la vida de mi padre, Porfirio Orellana. Y hermano, son 80 años, mis hermanos. Entonces, me acuerdo cuando en cierta ocasión dice la palabra del Señor que Jacob vino, porque José ya estaba en Egipto, y cuando llegó ante el faraón, dice que el faraón le preguntó: ¿cuántos años tienes? Acuérdense que ellos vinieron a consecuencia del hambre, y yo les estoy hablando de que mi abuelo llegaron a la unión a consecuencia del hambre, porque andaban buscando dónde trabajar y dónde comer. En este caso, Jacob, dice la palabra del Señor, que cuando José llegó y lo presentó ante el faraón, dice que Jacob le dijo al faraón: tu siervo, pocos y malos, le dijo, tengo 130 años. Y esa parte donde dice que Jacob le dijo al faraón en Egipto 130 años, me llamó la atención, y dice pocos y malos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, estaba yo buscando o analizando, reconociendo, sabiendo que Jacob es el tercer patriarca, porque teníamos Abraham. Abraham es el hombre de fe. Él vivió 175 años. Pero el papá de Jacob, en este caso Isaac, él vivió 180 años. Fueron muchos. Dios los bendijo con muchos años. Y la Biblia dice que cuando trabajas, vives para Dios, cuando vives para el Señor, Dios alarga tu vida y te da la oportunidad de llegar y cumplir muchos años. Entonces, en este caso dice que Jacob le dijo que él solamente tenía 130 años, y le dijo pocos y a la vez malos, le dijo. Entonces, esta frase me gustó, porque dice pocos y malos. Y yo estaba poniéndome a pensar, Jacob sí duró pocos en comparación, porque él duró 17 años más después en Egipto. Entonces, o sea que en total vivió 147 años. Por eso él dijo pocos y malos. Dijo. O sea, en comparación a los otros dos patriarcas, él duró pocos.
y a la vez malos. ¿Por qué malos? Y aquí nos podríamos detener a explicar por qué dijo malos. Él había pasado muchas cosas, la violación de una hija, uno de sus hijos se había subido al estrado de su lecho y otros se habían vuelto asesinos y pasó por muchas cosas. Había sufrido una pena moral en cuanto a su hijo, José. Por cierto, la palabra José quiere decir añadidura. Entonces, él pues dijo que había vivido pocos y malos. Y le voy a leer aquí el Salmo 90, donde dice: los días de nuestra heredad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces mi papá cumplió más de 70 años, ya tiene 80 años. Y me gusta el Salmo 12, el verso 12, donde dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Wow, un texto muy bonito. Fíjese bien lo que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Por lo tanto, un corazón sabio que busca del Señor va a saber hacer las cosas que le agradan a Dios. Mis queridos hermanos, estoy muy contento porque mi padre, el 16 de mayo del año 1941, fue cuando nació. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Grandes problemas en el mundo como los que hay actualmente. Pobreza, guerra. Se vivía plena Segunda Guerra Mundial, que había empezado oficialmente en el 39, pero en esa fecha nació mi padre, época de la Segunda Guerra Mundial. Porfirio Orellana, donde quiera que te encuentres, padre, quiero decirte que el Señor te siga bendiciendo y que Dios está en control de tu vida y que alabado sea el nombre del Señor, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Donde quiera que te encuentres, Padre, vamos a hacer una corta oración. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida. Gracias por las bendiciones que tú nos has dado. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú sigas cuidando, bendiciendo la vida de mi Padre. Y por un año más de vida que le has dado, el 16 de mayo del año 2021. Este día domingo, fecha especial, la cual mi padre está cumpliendo 80 años de edad, para la honra y la gloria del Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí le has dado la oportunidad de vivir. A mi padre y a mi madre, a mis hermanas también. Y que de hecho, Señor, busquemos más de la palabra del Señor. Dice tu palabra: buscarme mientras pueda ser hallado, dice el texto. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por la atención y como siempre decirle, no tenga temor de ser feliz. Que Dios le bendiga. Chao, chao. Bendiciones.